Carlos. Bienvenida. Hola, hermanita, ¿cómo están? Solo una chilena comprende al hermano Néstor, que no le gusta la beterraga. Solo una chilena, los demás no. Hermana Elodia, bienvenida. ¿No le gusta Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿cómo es que le dicen? Igual, hermana. Beta, Betarraga, ¿qué le dicen? Raga, ¿A usted, Raga. a usted le gusta, hermana? Sí, a mí me gusta. Yo invitaba a Ah, almorzar al hermano Néstor y es lo que ah, más come. bueno, qué bueno. Listo, pues ya estamos en el tiempo. Vamos a empezar, hermano. Ya vamos a ponernos serios. Muy bien, hermanos, hermanas, bienvenidos, que nuestro buen Dios les bendiga y gracias por acompañarnos también. Vamos al estudio de la palabra y bueno, antes de empezar vamos a pedir a nuestro hermano Jorge que nos ayude con la primera oración. Si hay alguna petición, hermanos, pues es buen momento para decirlo, pues. Yo creo que tiene el micrófono abierto, hermano Jorge. Sí, yo sí. No, estaba esperando si había petición. Parece que no. Ok, Ay, qué pena, por favor. Ok. Por vamos ahora. los, por Sí, perdón. muchos hermanos en Ibagué, aquí en Colombia, que están muy mal en cama, hermanas y hermanos, es impresionante. Yo no sé qué virus es, pero la gente está cayendo a cama todos. Por Sí, los hermanos en Ibagué. Gracias, hermanos, Colombia. ok. Ibagué, Colombia. Ok, hermano, vamos entonces a orar. Padre amado, Padre justo, Padre eterno. A usted vamos, Padre, para agradecerle en nuestra primera palabra siempre las bendiciones de la dicha del nuevo día, el despertar, el abrir los ojos y saber que usted está delante nuestro, el saber que usted siempre está en nuestro pensamiento, el saber que usted está en nuestro hablar. Eso es lo más, Padre, se lo agradecemos eternamente. Le agradecemos las bendiciones también que usted nos da de poder compartir con los hermanos en esta plataforma una porción de su sabiduría que hoy nos va a traer el hermano Mario. Muchas gracias por ello, Padre. El Espíritu de usted llene al hermano para que sus palabras sean de la santa sabiduría que usted nos ha enseñado. Y a nosotros que escuchamos, permita los entendimientos adecuados para poder comprender el mensaje que usted nos da en esta palabra. Muchas gracias, Padre, por ello. Siempre estaremos agradecidos de las bendiciones, del pan, la alegría, del Espíritu que usted nos llena. Permítanos también, Padre, orar por los hermanos que están en los problemas. Ahora oramos por los hermanos de Colombia, del lugar de Quimarey, que están padeciendo una enfermedad, un mal, alguna circunstancia física que aqueja su salud. Le pedimos de todo corazón su intervención, su mano bendita, para que ellos puedan salir de estos problemas y puedan estar tranquilos y bregando en este mundo, mientras estemos en este mundo, pero para cumplir el mandamiento de predicar su santo evangelio. Oramos por ellos, oramos por todos los hermanos que están mal, oramos por los hermanos que tienen unos problemas, oramos por todos nosotros que aquejamos a unos problemas en este mundo, que es de tránsito, pero en ello vamos, Padre, con la alegría de saber que somos hijos suyos, que sabemos que usted siempre nos conducirá al camino que siempre anhelamos, y la esperanza de estar un día al lado suyo. Gracias le damos por todo ello, Padre. Oramos por todo, oramos por la paz mundial, oramos por todos nosotros, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Y bueno, vamos a dar inicio. Bienvenido también nuestro hermano Rogelio y todos los que se vayan uniendo acá a la plataforma. Pues voy a compartir pantalla. Vamos acá a compartir. Listo. Muy bien, como pueden ver allí, hermanos, el estudio de hoy, la parábola del amigo que llega a medianoche. Pues. Ya esta es la lección número 22. Ya como le está diciendo el hermano Néstor, se están acabando las parábolas, después vendrán otros temas, pero hemos avanzado en casi todas las parábolas importantes, ¿no? Tal vez una de las que
de las que falta o las que faltan están en el capítulo 24 y 25 de Mateo, que bueno, ya eso lo trataremos próximamente. Entonces, básicamente es el título que se le pone a algunas Biblias. Podríamos también llamarlo la parábola del amigo inoportuno que llega a la medianoche, pero básicamente es un amigo que viene a molestar a medianoche en una casa donde está su amigo, pues, a pedirle algo porque tenía unas visitas. Si nos damos cuenta, hasta lo que estaba solicitando, lo que estaba pidiendo, pues no era tampoco nada urgente, pues. Pero él decidió importunar a su amigo a medianoche. Entonces, el fin de esta historia, hermanos, es el mismo efecto que tiene las parábolas, por ejemplo, como la viuda y el juez injusto, y es animarnos a estar orando, insistiendo a Dios, ¿ok? Podríamos decir hasta importunándolo, aunque para Dios no es ninguna, no representa ninguna molestia escucharnos, como vamos a ver, pues. Pero la idea es que busquemos a Dios, le pidamos en toda ocasión y estemos siempre constantes orándole y rogándole, pues, suplicando su ayuda, pues. Entonces es interesante la parábola por eso mismo, pues, porque básicamente cuando nosotros leemos estas parábolas que Cristo enseñó, cuando leemos otra parte de la palabra, lo que nos está mostrando es que realmente Dios está y quiere que nosotros le busquemos. ¿Y por qué insistir tanto? Porque muchas veces nosotros, los cristianos, algunos de nosotros a veces somos como un poco perezosos para orar. Venimos y oramos 5 minutos y ya con eso estamos bien, pero sin embargo Dios quiere que nosotros estemos constantemente buscándole en oración, pues. Entonces es una parábola corta, pero está en medio de un contexto que tiene que ver con la oración y ese es el propósito, pues. Entonces, perdón, los hijos de Dios, ¿verdad? Tienen una gran bendición que debemos aprovechar al máximo, pues, ¿ok? ¿Qué bendición es esa, pues? Poder comunicarnos con el Todopoderoso, pues. Los ciudadanos de todas las naciones del mundo no pueden acercarse y comunicarse con sus gobernantes. Solo pocas personas tienen acceso a ellos, pero la inmensa mayoría jamás podrán dirigirle ni una sola palabra a sus gobernantes. Y estamos hablando de hombres de carne y hueso como nosotros, porque en algún momento tienen cierta autoridad, pero pasado cierto periodo, pues ya dejan de tener poder. Pues. A diferencia, nosotros podemos dirigirnos al Todopoderoso, al dueño de todo, al que tiene el poder absoluto. Pues. Entonces los cristianos tienen la libertad de dirigirse al Dios de todos y hablar directamente con Él, pues tienen la libertad de dirigirse al Rey de Reyes, Señor de Señores, al mismo Dios Altísimo, creador de todo lo que existe y quien mantiene todas las cosas funcionando por el poder de su palabra. Entonces, o sea, cuando uno describe las cualidades de Dios o algunas de sus cualidades, nos damos cuenta que tenemos un enorme privilegio. Imaginémonos nosotros que pudiésemos tener acceso directo al gobernador o la persona que gobierna el mundo entero, pues, desde el punto de vista físico. Pues entonces nosotros podríamos hablar constantemente con él, pues. Entonces, nosotros tenemos una gran bendición y es la oportunidad de comunicarnos con nuestro buen Dios. ¿Ok? Y nosotros los cristianos debemos aprender a aprovechar al máximo esa gran oportunidad. Tenemos comunicación con el Creador, el Todopoderoso, quien nos da espíritu, aire, vida, alimento y todas las cosas buenas que podemos disfrutar de esta comunicación, de esta creación, pues. Entonces, es una gran bendición. Esta comunicación o acceso lo logramos solo a través de la oración, pues. Y ese es el punto que trata de enseñar Cristo, de recalcar con el amigo inoportuno que llega a la medianoche. Entonces, la oración, hermanos, es una herramienta que Dios nos ha dado para hablar con Él, pues.
expresarle nuestras necesidades, nuestras dificultades, para expresarle nuestro amor, nuestro agradecimiento, o sea, hablar con Dios, pues. Y qué gran ventaja tenemos nosotros. Realmente una ventaja que no tiene el resto de la humanidad, pues. Nosotros tenemos acceso al Todopoderoso. Es un recurso, pues, o sea, es una herramienta, un recurso que debemos aprovechar al máximo, persistiendo continuamente en la oración. ¿Ok? Entonces, yo siempre digo que la oración es como una línea directa a Dios. No necesitamos pedir citas, no necesitamos hacer una cola para que nos atiendan, no tenemos que estar buscando a ver dónde se va a encontrar, no, Él está allí más bien esperándonos a nosotros. Esa es la realidad. Dios está ahí en su trono de gracia y nos ha abierto a nosotros una línea directa, un acceso directo para poder comunicarnos con Él. Entonces, nosotros pues debemos realmente comprender esto y aprovechar al máximo, hermano, la oración, porque para algo Dios nos pide que oremos a Él, pues. No solamente para que lo alabemos y lo glorifiquemos, sino que también Él quiere que nosotros llevemos nuestras peticiones delante de Él, pues. Entonces, Dios está a la espera de nuestras oraciones. El apóstol Pedro, utilizando el Salmo 32, de 34, del 12 al 16, escribe en su carta y nos describe a Dios como alguien que está atento, ¿ok? Como un padre esperando que sus hijos le hablen, ¿ok? En 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, los está cuidando. Es como un padre o una madre cuando el niño es muy pequeño y siempre lo está vigilando para que no se vaya a golpear, no se vaya a caer, no vaya a tocar algo que lo pueda perjudicar. Entonces dice, porque los ojos del Señor están sobre lo justo, pues es una realidad, hermanos. Dios está mirándonos, está atento a nosotros y sus oídos atentos a sus oraciones. Y dice lo contrario, para las personas que no quieren obedecerle, que hacen el mal, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces es una gran bendición porque Dios está atento, está dispuesto, está allí a pesar de que es el Todopoderoso, que está en su trono de gloria, que los ángeles le glorifican, lo honran, le dan honor y gloria. Sin embargo, el Todopoderoso está atento a nosotros, como cuidándonos, ayudándonos, queriendo que nosotros alcancemos la vida eterna. Dios quiere que nosotros estemos al lado de Él, porque disfrutemos esa vida maravillosa que Él tiene en nosotros. Entonces, el contexto de la parábola comienza con Jesucristo orando en algún lugar, ¿verdad? Y un discípulo pidiéndole a Jesús que le enseñe a orar, pues. Y pone como ejemplo a Juan el Bautista, quien había enseñado a sus seguidores. Cristo le da la oración que se llama o que se conoce como Padre Nuestro, pero una versión mucho más corta. Para algunos son dos incidentes diferentes, pues. La que él habló en el Sermón del Monte cuando él estaba comenzando su ministerio es diferente a la que utiliza aquí en Lucas 11, pues, donde aparentemente, pues, un siervo, un discípulo le pide que les enseñe a orar, pues. Ahora, Cristo tenía muchos discípulos, pues, o sea, él primero llamó a los apóstoles, pero después se fueron uniendo más y más discípulos, pues, y que otro discípulo más adelante le pidiera que le enseñara a orar, pues no era nada extraño porque no estaba escrito las palabras de Cristo en algún libro, pues entonces tenían que estar repitiéndose constantemente. ¿Ok? Entonces, Cristo comienza pues recitándole una versión corta del Padre Nuestro. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy
y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. O sea, la que se da en el Sermón del Monte es un poco más amplia, pero aquí lo que estamos viendo es que el contexto bajo el cual se desarrolla la parábola, que es muy corta, pero es una parábola que nos muestra la necesidad de tocarle la puerta a Dios constantemente, no importa la hora ni la situación, sino ir adelante de Dios y pedirle su ayuda, pues, o pedir su intersección, su misericordia, su providencia, lo que nosotros necesitemos. Entonces, es una oración modelo, ya nosotros sabemos, para que sus discípulos aprendieran los aspectos que debe contener una oración a Dios, pero no era una oración para que como una oración para que la estemos repitiendo constantemente como hacen, por ejemplo, los católicos. Básicamente el Padre Nuestro es una oración modelo que nos enseña algunos aspectos de lo que debemos pedir, pues, ¿ok? Y lo que debemos considerar a la hora de hacer una oración. Entonces debemos analizar y comprender lo que dice el Padre Nuestro para que cuando hagamos nuestras oraciones no tengamos que estar haciendo repetición del Padre Nuestro, sino que realmente desarrollemos nuestras propias oraciones conforme a este modelo que nos está dando Dios, pues. ¿Ok? Eh, entonces, lo primero es reconocerlo como nuestro Padre y Dios, pues, porque Cristo dice, Señor, dice, cuando oréis, decir Padre nuestro que estás en los cielos. Es un reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Y eso es una de las relaciones más hermosas y íntimas que hay, por ejemplo, en el mundo entre padre e hijo, pues. Entonces, nosotros estamos reconociendo y aceptando que Dios es nuestro Padre, ¿ok? Aquel que nos ama como a sus hijos. Algunos grupos quieren insistir en el uso del nombre Jehová, pues, como el único nombre de Dios. Sin embargo, llamar Padre a Dios es el mejor título que podemos usar, hermano. Enfatiza la relación especial, íntima, cercana que poseemos con Él, pues. ¿Cuántos hijos en toda su relación nombran a sus padres por su propio nombre? Generalmente uno toda su vida se acostumbra a decirle a su papá, papá, padre, y así se queda toda la vida, pues, porque es una relación íntima, una relación que permite conectarnos con alguien a quien amamos y ese alguien que nos ama a nosotros. Santificar, o sea, él dice, santificado sea tu nombre, santificar el nombre de Dios, ¿verdad? El Padre, reconocer la santidad, pues la pureza de Dios y de su nombre. Esto implica reverenciarles, hermano, adorarle, tratarle con honor, no usar el nombre de Dios en vano, porque algo que nosotros vemos en el mundo es que realmente la palabra Dios está en todas las bocas. Y a veces alguien se golpea un dedo y empieza a nombrar a Dios, pero al mismo tiempo dice unas palabrotas, pues. A veces se usa el nombre de Dios para tonterías. Y no estamos hablando de cualquier ser, pues, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Todopoderoso, el que tiene la capacidad de ayudarnos a obtener la vida eterna. Entonces estamos acostumbrados a usar el nombre de Dios en vano para todo, pues. Y eso lo vemos nosotros en el ser humano, pues. Cualquier cosa inesperada, cualquier tontería y de una vez están hablando o están nombrando a Dios, pues. Esto es importante porque nos hemos acostumbrado a usar el nombre de Dios sin reverencia, lo invocamos para cualquier tontería, si se nos rompe una uña, cuando tropezamos, cuando pasa un evento inesperado, pero sin relevancia, se nos va el ascensor, por decir algo, etcétera, cualquier cosa, pues. Se atraviesa a alguien, entonces es una costumbre usar el nombre de Dios en vano, o sea, en vano es de una manera estéril, de una manera que no tiene ninguna utilidad, pero que no estamos dándole la reverencia, la posición que debe tener el nombre en nuestra vida. ¿Por qué todo el mundo usa el nombre de Dios de esa manera? Porque no tienen, no conocen a Dios.
pero nosotros los cristianos ya conocemos y entendemos quién es Dios, ¿verdad? Y la relevancia que Él tiene en toda su creación y especialmente en nosotros para que aprendamos a darle ese valor al nombre de Dios. Fíjense que Cristo no se dirigió a Dios de una manera irrespetuosa, siempre le llamaba Padre. Y de hecho en esta oración vemos el respeto de Cristo por su Padre, que en esencia eran iguales, pues. Pero él a su Padre se dirige con mucho respeto, pues. Ser respetuoso de su majestad, dándole el valor que debe poseer su nombre en nuestra vida. No usarlo de manera irrespetuosa. A muchos llaman a Dios papito. Algún día le dirán pa, o como utilizan aquí en Venezuela, no sé si en algún país, en sus países lo usan, que llaman a los padres puré, pues, o pure, pues, porque no hay respeto. El hecho de que Cristo o alguien dijera Abba Padre, no está hablando de papito, porque eran tan temerosos de Dios que los hombres ni siquiera se atrevían a nombrar, a utilizar el nombre de Dios, entonces menos llamarlo papito, pues. No usarlo para cosas impuras, sino dándole la majestad y pureza que él se merece. Algunos cuando les ocurre algo inesperado nombran a Dios e inmediatamente expresan una grosería o vulgaridad. Pues grosería le decimos aquí en Venezuela. ¿Ok? Entonces, en la oración anteriormente, cuando Cristo estaba en la tierra, pues aún no había llegado su reino. Y él les enseña a sus discípulos a que pidan por el reino, venga tu reino. El reino fue establecido en el Pentecostés y ya no pedimos que venga el reino, pero sí tenemos que orar por el reino, pues. ¿Ok? Debemos orar por la iglesia, debemos orar porque ese reino crezca, debemos orar por los perdidos, debemos orar por la santidad de la iglesia, la pureza de la iglesia, por que haya el mismo pensar, el mismo sentir, pues. Entonces debemos interesarnos en que en su reino la iglesia funcione bien de acuerdo con su voluntad y ayudar a que crezca. Pedir por ella, pero también trabajar en la iglesia del Señor. También hágase tu voluntad, pues dice Cristo, como en el cielo, así también en la tierra, pedirle que siempre prevalezca su voluntad en nuestras vidas. Y nosotros también hacer que prevalezca la voluntad de Dios, porque muchas veces queremos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, pero nosotros no le ponemos empeño. Los pensamientos de Dios son más altos y mejores que los nuestros. Algunas veces pedimos mal, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Porque entonces lo importante es que se haga la voluntad del Señor, pues. Necesitamos algo de Dios, necesitamos su ayuda, necesitamos su socorro. Bueno, pidámosle lo que necesitamos, pero que siempre sea su voluntad la que prevalezca y no la nuestra. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ok? Solicitarle el sustento diario. De esta manera reconocemos que le necesitamos y que dependemos de él. Esto incluye todo lo necesario para la vida, porque no solamente el pan es indispensable, también el líquido, también tener un techo bajo el cual vivir. O sea, todas esas cosas se las podemos nosotros pedir a Dios, y no está mal, que son cosas necesarias para nuestra vida. Rogarle que perdone nuestros pecados, ¿verdad? Aquellos que hemos cometido en el día, ¿no? Porque no vamos a estar pidiendo por los pecados que ya quedaron en el pasado cuando nos bautizamos. Ya eso pasó, pues eso quedaron, ya nosotros estamos limpios de esos pecados en el momento del bautismo. Pero si le hemos fallado a Dios hoy, pues debemos pedir perdón por los pecados que hemos cometido. Ya al pedir perdón estamos limpios, volvemos a pecar mañana, que no deberíamos hacerlo constantemente, volvemos a pedir perdón. ¿Ok? Pero es importante que nosotros consideremos que realmente el dirigirnos a Dios y arrepentidos y pedirle que nos perdone, pues debemos considerarnos limpios de pecado, porque ese es el propósito de pedir que perdone nuestros pecados. Y bueno, ¿y sobre qué base nosotros podemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados? Sobre la base de que ya nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos deben. ¿Ok? Pero si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, que nos deben, entonces no tenemos ningún fundamento, ninguna base para pedirle perdón a Dios. Porque aquí dice Cristo claramente, y perdónanos nuestros pecados, y dice,
y utiliza la palabra ¿por qué? O sea, perdóname porque ya yo hice mi parte, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Ok? Y finalmente, pues, no nos deje caer en tentación y que nos libre de todo mal. Rogarle protección, cuidado, pues, como nos dice Primera de Pedro en el capítulo 1, que Dios nos cuida para, eh, nos guarda para salvación por medio de la fe, pues. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque Dios, está dispuesto a ayudarnos, pues. Cuando Cristo dio esta oración, no es una oración sin, sin profundidad, sin sentido, no es una oración para mencionar algo y que no pase algo, o sea, realmente Dios está dispuesto a ayudarnos. Cuando nosotros le pedimos el pan nuestro de cada día, pues Dios a través de su creación lo provee, pues. Pero también tenemos que confiar en que Él nos va a ayudar, porque hay momentos en que no la tenemos fácil. Y por más que nos esforzamos, por más que luchamos, por más que batallamos, no logramos a veces resolver algunas cosas. Bueno, lo que nosotros no podamos hacer, pues debemos confiar en que nuestro buen Dios nos va a ayudar a hacerlo. Entonces ahí viene la parábola, Lucas 11, del 5 al 8, dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? No es que se estaba muriendo de hambre, no era una emergencia, realmente, o sea, en mi manera de ver las cosas, Cristo puso esta historia, esta parábola de una manera muy sencilla y es que, fíjense que no era una emergencia realmente de su amigo. Claro, la hospitalidad en aquel entonces era algo sagrado para los pueblos orientales, pues. Entonces, si él les llegó visita y no tenía cómo alimentarlo, pues él tenía que salir a resolver como pudiera. Y lo que se le ocurrió fue llegar a medianoche a casa de su amigo. Entonces, dice, y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, no estés molestando a esta hora. Ya lo conoce, pues son personas de confianza, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Entonces el 8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, ¿ok? Sin embargo, y esto es la parte interesante de lo que Cristo quiere mostrarnos, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Es importante entender que cuando Jesús dio esta enseñanza, hermano, no es como generalmente las casas de hoy en día, pues. Son casas cómodas, tiene un cerrojo, uno le pasa el cerrojo, abre la puerta, deja entrar, deja salir. Realmente las casas de aquel entonces eran puertas de madera y dependiendo de la condición de la persona, a veces las puertas la trancaban con pedazos de madera, ¿ok? De tal manera que no pudiese abrirse. Quitar todo eso era una molestia. O sea, las puertas de aquel entonces, cómo se trancaban, cómo se cerraban, no era igual a las de ahorita. Generalmente las casas de la mayoría eran de una sola habitación, pues, ¿ok? La mayoría de las personas, de la gente normal, porque el que tenía dinero, pues podía tener más habitaciones. Eran oscuras, no había electricidad, solamente a veces tenían una ventanita muy pequeña, las puertas no eran como las de ahora, eran puertas de madera que debían cerrarse con dificultad, con listones de madera para asegurar la puerta. No había electricidad como uno ahora, que va y toca un botón y enciende la luz, o si tiene cosas más modernas, pues le habla y dice que encienda la luz y la luz se enciende. Ellos tenían que prender alguna lamparita, generalmente tenían una lamparita encendida por si acaso tenían que desplazarse, buscar algo. Entonces, no era tan fácil la cosa. Entonces, que alguien llegara a medianoche a importunar en una casa que era una sola habitación, donde al tocar la puerta todos los escuchaban, los niños, la esposa, los que estuviesen durmiendo ahí, pues realmente era una molestia. La familia dormía en la habitación posiblemente debajo, dejaban una lamparita con aceite encendida
porque era muy difícil entender otra en medio de una gran oscuridad. Entonces, en estas condiciones era totalmente inoportuno que alguien viniese a medianoche, ya después que estaban arreglados, acostados, las puertas trancadas, las lámparas apagadas en su mayoría, viniese a pedir pan. ¿Ok? Y diciendo que fue un amigo que llegó de lejos. Cualquiera le diría, no, cuente conmigo. Entonces, esta parábola, lo que Cristo nos quiere enseñar, hermanos, es que, y está relacionada con la oración, es que nosotros debemos buscar a Dios en todo momento. Así como este hombre que importunó a su amigo, pues. O sea, llegó en el momento que no debía haber tocado a molestarlo, a pedirle. Nosotros tenemos que también buscar a Dios, podríamos decir, importunarle en todo momento, a toda hora, porque a diferencia de este hombre que estaba con su familia durmiendo ya, Dios no duerme, Dios no está ya encerrado en su casa. Dios es alguien que no tiene sueño, que no duerme, que no descansa, que no necesita absolutamente nada de eso y está disponible todo en todo momento para nosotros. Pero Cristo quiere recalcar esto, la necesidad de buscarlo. El amigo le tocó la puerta y él le dice, no me moleste. Pero el amigo siguió importunando, pues, porque necesitaba los 3 panes, pues. Nosotros también debemos seguir buscando a Dios en oración, ser persistentes. El propósito de la historia es enseñar la necesidad de ser insistente en la oración, aunque tengamos que importunarlo continuamente. Y para Dios no es nada molesto que nosotros le busquemos en oración, porque ya vimos en Primera de Pedro, capítulo 3, que los ojos de Dios están atentos a la oración de los justos y sus oídos pues atentos, o sea, está a la espera. Entonces, esta parábola, como la de la viuda y el juez injusto, nos enseña que el cristiano realmente debe ser insistente, persistente, hablándole a Dios constantemente, rogándole su ayuda, misericordia, su providencia, su protección, todo lo que necesitemos, hermanos, de acuerdo a su voluntad, nosotros debemos estar insistentemente pidiéndole a Dios. Porque es importante comprender que el hecho de que no tengamos respuestas inmediatas a las oraciones no quiere decir que Dios no ha considerado y no tiene en su mente lo que le hemos pedido. Dios no desperdicia, no desecha las oraciones que le hacemos, hermanos, si las hacemos conforme a su voluntad, pues. Entonces, cuando nosotros le pedimos, o sea, todas las veces que nosotros estamos orando, que a veces en la plataforma y pedimos algo por alguien, esa oración va a la presencia de Dios y allí queda. Ya Dios las tiene en cuenta, pues. Volvemos a orar el día siguiente, a cada rato, a cada momento, todas esas oraciones van subiendo a la presencia del Señor. Y Él en algún momento las va a responder, pues. Pero esa es la confianza que nosotros debemos tener. La parábola de la viuda del juez justo, nosotros la estudiamos ya hace bastantes lecciones atrás, pero dice en Lucas 18, del 1 al 7, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y ese es el propósito. Orar siempre y no desmayar, o sea, no desanimarse, no decaer, ¿verdad? Porque el amigo desde adentro te dice no molestes, o porque Dios no nos responde inmediatamente, o porque no vemos los resultados de una vez, pues. Nosotros tenemos que seguir insistiendo, llamando, pidiendo, como vamos a ver más adelante. Entonces la viuda diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque ya era insistente, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, ¿verdad? Me agote la paciencia. Entonces,
¿Por qué él iba a hacer justicia? ¿Porque era un hombre justo? ¿Porque consideraba que la mujer necesitaba justicia? No, él iba a hacer justicia porque ya lo tenía molesto de tanto insistir. ¿Y para qué Cristo da esta parábola? Para que nosotros insistamos. No dejemos de insistir. Sigamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y rogándole a Dios de acuerdo a su voluntad. Entonces, el 6 dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. El 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Pues claro que le va a hacer justicia, porque esta pregunta es una pregunta retórica que tiene una respuesta clara. O sea, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Claro que le va a hacer justicia. ¿Se tardará en responderle? No se va a tardar en responderle. Pero aquí hay una condicionante y es sus escogidos, pero que, ¿qué hacen? Claman a él, pero no un momentico, no un ratico, no de vez en cuando, sino día y noche. Son persistentes en la oración. Y eso es lo que nos enseña todo esto de la parábola que estamos estudiando hoy, del amigo inoportuno, de la parábola de la viuda insistente o del juez injusto. Lo que debemos entender es eso, que Dios está esperando que nosotros estemos constantemente buscándole en oración. La diferencia, como dije, Dios no duerme. El, el Salmo 121, 2, 3 dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, dice, ni se dormirá el que te guarda. Otras versiones dicen, no duerme el que te guarda, el que te protege. O sea, Dios no está, no es un ser humano como lo somos nosotros, que necesitamos descansar, necesitamos dormir. A veces estamos haciendo una labor y nos quedamos medio dormidos. Dios no, Dios está atento, alerta a nuestras oraciones. Entonces Jesús nos anima a que busquemos a Dios en todo momento, como el amigo inoportuno. Su amigo no quería abrirle, pero el hombre seguía tocando, insistiendo. Si él en esa condición les iba a quitar el sueño a toda la familia. El dueño de la casa no quería que despertara a sus hijos, pero su persistencia finalmente lo iba a hacer, pues. Imagínense a alguien tocando la puerta en una casa de una habitación. Finalmente iba a terminar despertando a su familia. Entonces, ¿qué hace? Bueno, por cuanto es una persona que le está insistiendo, que está llegando en un momento importuno, que le va a causar cierto inconveniente, pero va y le da los 3 panes para que se vaya y deje de molestar. Pues. Entonces, el juez injusto que hizo, para que no me siga molestando esta viuda, voy a hacerle justicia, que se vaya. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros? Mire, si Dios no es un juez injusto, si Dios no es un hombre que está durmiendo, sino que está ahí atento y además quiere bendecirnos, entonces la idea es que nosotros le busquemos continuamente en oración. Por eso nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 18, 17, orad sin cesar. O sea, es algo que debe ser constante, continuo. Es una forma de vida, hermanos, estar orando constantemente. Entonces, una vez dicha esta corta parábola, Cristo sigue con la conclusión, pues, del Padre Nuestro y ahora de la parábola que enseñó. Y entonces él recalca, pues, acentúa la enseñanza del Padre Nuestro, que es la forma como los puntos que debemos tomar en cuenta para orar. Después les anima a que sean persistentes, ¿ok? Que sigan orando. Y ahora pues va a mostrarnos 3 aspectos de lo que nosotros debemos hacer para conseguir, para obtener respuestas. Entonces Lucas 11:9 dice, y yo os digo, dice Jesucristo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pues. Son 3 verbos imperativos, pues.
tres verbos que están diciendo con autoridad, está mandando a que se pida, se busque y se llame. ¿Ok? Pidan, busquen y llamen. Son tres mandatos imperativos. Estos verbos, hermanos, representan las tres maneras en que podemos satisfacer nuestras necesidades o obtener ayuda. Pidiendo, buscando o llamando. ¿Ok? Que fue lo que hizo el amigo inoportuno. Llamó a la puerta, perdón, fue a buscar los panes, llamó a la puerta y le pidió al amigo los panes. Entonces son tres verbos imperativos que nosotros debemos insistir en cuanto a la oración, porque el propósito es la oración, pero esto que nos muestra acá también nos sirve para llevarlo a la práctica. Necesitamos algo, pidamos. Primeramente a Dios, pero también si no tenemos a quién pedirle en el mundo, pues entonces busquemos. Intentemos conseguirlo. Y no lo conseguimos, bueno, entonces vamos y tocamos puertas, pues, y pedimos y llamamos para que se nos abran esas puertas. ¿Ok? Entonces, primero debemos pedir, rogar, solicitar, pues. Si pidiendo no logramos obtener lo que necesitamos, debemos seguir buscando, llamando, tocando puertas, presentándonos ante el trono de gloria y a donde sea necesario ir, pues, si es cosas del mundo. Hebreos 4, del 14 al 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el sumo sacerdote era un intercesor, un intermediario entre Dios y los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Entonces hay una orden: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Usted necesita un socorro de Dios? ¿Usted ya ha hecho todo lo que ha estado en su mano? Bueno, siga orando. Cuando usted está en oración, usted está entrando confiadamente al trono de la gracia, pues, por medio de Cristo. Cristo hace posible eso para nosotros. Entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Gracia significa el favor divino para el oportuno socorro, para el socorro que va a ser oportuno, o sea, que va a llegar en el momento que nosotros, que Dios determine y que va a ser beneficioso para nosotros. Entonces debemos estar pidiendo. Para eso tenemos que entrar, pues. Para eso tenemos que buscar a Dios y rogarle. Siempre hay condiciones, hermano, porque nosotros no debemos orar a la aventura sin meditar en lo que estamos pidiendo. Siempre todo lo que pidamos tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Señor. En Juan 15:7, Cristo dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Ok? Claro, en principio se lo está diciendo a los apóstoles en cuanto a toda la obra que ellos iban a hacer, pues. No estaba hablando de que ellos empezasen a pedir cosas materiales, riquezas y muchas cosas, pero lo que les estaba diciendo era que si ellos permanecían en Cristo y sus palabras permanecían en ellos, pues pidieran todo lo que quisieran y os sería hecho. Pero no está hablando de cosas materiales, sino de cosas que tenían que ver con asuntos espirituales. Pero si nosotros estamos con problemas de salud, problemas económicos, problemas de vivienda, pues nosotros podemos rogarle a Dios su ayuda, pues su misericordia. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque tenemos un gran intercesor, hermanos. Tenemos alguien que está dispuesto a estar allí delante de Dios siempre, eh, eh, a, pidiendo, intercediendo, favoreciendo delante de Dios. Juan 16, 23 al 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada,
de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, dice Cristo, o sea, él se ha comprometido a algo, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Igualmente se lo digo a sus apóstoles. Pero nosotros sabemos que podemos pedirle a Dios por medio de Cristo y tener la confianza de que Dios va a respondernos conforme a su voluntad. Pablo le pidió a Dios, a Cristo, que le quitara el aguijón. Pues. Dice que 3 veces. Y Cristo no se lo quiso quitar. Le dijo, bástate mi gracia. Entonces, pero él lo pidió, pues. Él insistió, pues. Él le rogó a Cristo que se lo quitara. Y bueno, finalmente, pues nosotros debemos comprender que siempre que prevalezca la voluntad de Dios, pues. Segundo, que nosotros debemos entender, como la viuda que buscaba al juez insistentemente, nosotros debemos ser insistentes en buscar a Dios. ¿Ok? Y ser insistentes en buscar la solución que nosotros necesitamos. Entonces, eso implica que nosotros debemos hacer nuestra parte. Nosotros no podemos estar pidiendo algo y no hacer nada para conseguirlo, hermanos. No hacer ningún esfuerzo, porque muchos hacen eso, pues. Queremos un trabajo y estamos sentados en nuestras casas y no salimos de allí a buscar el trabajo. No hacemos absolutamente nada. Pues. No debe ser así, pues. En Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿verdad? Lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Entonces, nosotros debemos buscar, ¿verdad? Primero, pedir. Y dice, y se os dará. Luego buscar, buscar la solución, buscar la salida, buscar lo que necesitamos. Y dice, y hallaréis, porque el que persiste logra muchas cosas siempre. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios constantemente. Tenemos las puertas abiertas para dirigirnos a Él. Y tenemos un gran sumo sacerdote que está mediando por nosotros. Entonces, si pidiendo, buscando, no hallamos, pues debemos seguir llamando, pues, pidiendo, siendo persistentes, recibiremos, hallaremos y se nos abrirá las puertas, obtendremos soluciones. Para eso necesitamos ser perseverantes, porque Cristo lo que nos está enseñando aquí es a ser perseverantes. Pidan, busquen, ¿verdad? Y llamen. Ese es la orden pues, que Cristo da en cuanto a la oración. Sean persistentes. En Colosenses nos lo dice de esta manera, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, dándole gracias a Dios por habernos escuchado y también porque estamos seguros de que nos ha escuchado, hermano. Eso es innegable. Ahora, ¿cuándo nos responde? Bueno, hay que tener paciencia. Entonces tenemos que darle gracias por habernos escuchado y también gracias por la solución que nos va a dar. Entonces tenemos que ser agradecidos. Sigue hablando Cristo en Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Verdad? Nadie. O si pecado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces, aquí involucra ya el Espíritu Santo. Pero es interesante, porque básicamente lo que nos está animando es a que persistamos en la oración nuevamente. ¿Ok? ¿Qué padre que su hijo le esté pidiendo comida para alimentarse, le va a dar algo que lo va a molestar o le va a entregar algo que lo va a insultar o se va a burlar o va a menospreciar o se va a reír del hambre que tiene su hijo? Tendría que ser alguien totalmente desnaturalizado, pues.
que perdió la naturaleza humana, pues prácticamente. Muchos son los padres que se desviven por alimentar a sus hijos, prefieren pasar ellos hambre a que lo hagan sus hijos. ¿Cuántos se van a dormir? ¿Cuántos padres se van a dormir sin comer, pero tranquilos porque los estómagos de sus hijos están saciados? Y si no hay alimento en sus casas, hacen todo lo necesario para llevar pan a las casas, hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo acá Cristo? Está comparando al ser humano como padre que hace todo lo posible por sustentar y darle cosas buenas a sus hijos, comparándolo con el Padre Celestial, que es mejor padre que cualquier padre humano. ¿Ok? Entonces, ningún padre le dará cosas malas a sus hijos, pues. Si le pide pescado, no le va a dar una serpiente que lo pueda picar. Si le pide un huevo para comer, no le va a dar un escorpión que lo pueda matar, pues. Entonces Cristo dice, pues si siendo malos padres, ¿por qué somos malos padres? Porque tenemos muchas fallas por causa del pecado. Primera de Pedro, el capítulo 1, dice que nosotros hemos aprendido nuestra vana manera de vivir de nuestros padres. Pero aún así, amamos a nuestros hijos y buscamos darle lo mejor. Nos esforzamos por darle lo que ellos necesitan. ¿Cuánto más podemos nosotros recibir de nuestro Dios, que es un buen padre, el mejor padre que podemos tener? Entonces, es tanto su amor por sus hijos que les da el Espíritu Santo sin siquiera pedirse. A los apóstoles les dijo en aquel entonces que pidieran el Espíritu Santo, pero ya nosotros sabemos que en el Pentecostés, aquellos que se bauticen desde entonces para acá, les es dado el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Es uno de las dádivas, de los regalos más hermosos y grandes que hemos recibido nosotros. Para concluir, la oración es la herramienta, el medio que Dios nos ha dado para acercarnos a Él y conversar con el Todopoderoso, nuestro Padre que nos ama. Jesús hace posible esa herramienta por medio de su sacrificio y de su sangre, que nos limpia de pecado, y limpios de pecado podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Él es nuestro abogado, Cristo intercesor, mediador, sumo sacerdote, y ahora está en el cielo presentándose continuamente ante Dios por nosotros, como dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, y dice cuál es la razón: por nosotros ante Dios, porque Cristo vino a salvarnos. ¿Ok? Si orando continuamente vemos que la respuesta de Dios no llega, no nos desanimemos. Nuestras oraciones fueron recibidas por Dios y en su momento las responderá. Nuestras oraciones no caen en sacos rotos, hermanos. Vamos a ver aquí en Apocalipsis 8 del 3 al 5, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo, notemos, a las oraciones de todos los santos. Allí estaba ante la presencia de Dios las oraciones de todos los santos. En aquel tiempo estaban siendo perseguidos, ¿ok? Pero todas esas oraciones estaban presentes delante de Dios, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, queridos hermanos, hermanas, pues esta parábola nos anima a nosotros a que busquemos a Dios y que seamos constantes, pues. Y Cristo pone el ejemplo de un amigo inoportuno que llega a la medianoche a pedir 3 panes porque tenía una visita. Nosotros, cuando le pedimos a Dios, le pedimos porque tenemos muchas cosas que hacer y necesitamos. Y si estamos bien, pues igual buscamos a Dios y le pedimos por otras personas, por nuestros hermanos, por este mundo, por el país, por lo que sea. Entonces, no nos decaigamos ni nos desanimemos si nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. Sencillamente tenemos que ser insistentes en ellas. Muy bien, vamos a pedir a nuestro hermano Sergio que nos visita, hermano, si nos puede ayudar con la última oración, por favor, y después pasaremos a los comentarios y a ver quiénes nos visitan. Por favor, gracias. Bienvenido, hermano. Gracias a usted, hermano. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos y hermanas. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por este día que nos beneficias cuando estamos juntos para escuchar de tu voz a través de los hermanos que
nos instruyen, Señor, en tu consejo. Nos sentimos estimulados, Padre, al escuchar de esta lección este día, esta buena lección, donde nos abres la puerta y nos acercas, Señor, a la deidad a través de esta noble y buena causa que es la oración. Ayúdanos, Señor, para que esto sea una constante en nosotros, que podamos estar siempre orando para agradecer, para estar, Señor, recreando las cosas buenas que tú obras en nosotros. Y también, Señor, para pedir aquellas cosas que están más allá muchas veces de nuestras propias alcances. Gracias, Señor, por todo lo que en este día recordamos, especialmente Jesús. Nos hemos gozado, Señor, con la hermandad para hacer aquello que está dispuesto para con tus hijos. Y en esta hora, Señor, te agradecemos porque escuchamos nuevamente de tu consejo y que nos acerca, Señor, a las cosas que son siempre eternas y especiales para nosotros. Pedimos que bendiga a mi hermano Mario por el esfuerzo constante, por instruirnos, educarnos, enseñarnos, Señor, y traernos estas buenas palabras que llegan a nosotros, que haciéndonos eco de todo lo que está dispuesto como tus hijos, Señor. Bendice de una manera especial a quienes se acercan, Señor, a esta plataforma, a escuchar tu voz, tu consejo, y permítenos, Señor, que esta palabra pueda quedar siempre arraigada en nuestros corazones, para que en los momentos que ella la pueda requerir, la que requiramos, Señor, ella pueda salir a la luz sabiendo que tu oído está atento a tus hijos, Señor. Gracias por saber de aquello, nos entusiasma, nos alienta y ayúdanos, Señor, para que siempre podamos fortalecernos y cubrirnos y entregar todas nuestras necesidades en tus manos, Señor, porque tú eres para el bien nuestro. Gracias, Señor, por saber aquello y te honramos, te glorificamos. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Mario. A usted, hermano Sergio, gracias por la oración. Hermano Néstor, ¿qué noticias nos tiene por allí? Buenas tardes, hermanas, hermanos. Sí, tenemos aquí algunas visitas en Facebook. Julia Flores Navarro, Luis Rojas, Hugo Gormas Soto, Arnulfo Cárdenas Tobar, Mistala Millán, Adriana Villarreal, Carmelo Velázquez, Ignacio Ramón Valdés, Anthony Calderón, Joel Lalana. Todos ellos estuvieron ahí escuchando atentamente esta buena lección. A ver, déjeme ver aquí algo más. Arnulfo Cárdenas Tobar dice, gracias, muy buena enseñanza. Ya, eso es lo que tenemos, hermano. Podemos invitarlos para que vuelvan a escuchar esta lección en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí va a estar en un ratito más subido. Eso, hermano Mario. Muy bien, gracias a los hermanos allá en Facebook y también aquí en el Zoom que nos visita. Aquí tenemos un mensaje de la hermana Berta. Gracias por la excelente lección. Gracias, hermana Berta, por acompañarnos. Que Dios le bendiga. Bien, hermanos, ¿alguien quiere agregar algo? Aquí Mariana Quispe. Bendiciones, hermanos, de Chambo, Ecuador. Bienvenida, hermana, también. Muy bien, ¿querían agregar algún comentario, alguna pregunta, aportar algo? Bienvenidos, hermano. No se peleen, no se a golpe. No, hermano Mario, no, para no pelearnos. Hermano Jorge. Dos precisiones que me gustaría que me detallen si estoy equivocado o no. Y la oración que enseña Jesús es a un discípulo. Y como estudio de lectura 11:4 dice, uno pide perdón por nuestros pecados. Cuando oramos en grupo, por ejemplo en la iglesia, no podemos pedir perdón por los pecados, porque estaríamos pidiendo perdón probablemente en personas o santos o espíritus que no estén arrepentidos del pecado. Pregunto yo, mi posición es que en oración grupal, para que digan todos amén, no se puede pedir un perdón colectivo. Ese es un alcance. Y la otra que me gustaría es, si bien es cierto, el orar, el santo debe clamar su oración, como por ejemplo en el juez injusto donde la viuda insiste, ¿no? No es quedar, digamos, en caer en vanas repeticiones cuando un justo clama de día, clama de noche, una necesidad. Eso no es una vana repetición, pienso.
Una vana repetición es, por ejemplo, rosario, que usted lo mencionó, que usan los católicos, porque uno confiesa su pecado ante un hombre, lo cual tampoco es bíblico, y después le mandan 20 padres María, 40 y están todo el día dando un rosario. Es una vana repetición que no lleva a nada. O como hacían antes los gentiles, que con su vana palabrería querían que a Dios. O sea, dos cositas. Es correcto que en la oración grupal no se pida perdón, y lo otro, el cristiano debe clamar siempre, no es vana repetición. Por favor, hermano, si me lo puede aclarar. Sí, hermano, gracias. Bueno, hay muchos que cuando oran en grupo piden perdón por todo, ¿no? Pero es como usted dice, o sea, dice que hay dos posibilidades, ¿no? Algunos que no están arrepentidos y uno está pidiendo que perdone los pecados de ellos y van a decir que amén. Pero también escuché una vez un hermano que alguien estaba pidiendo perdón por los pecados en una oración y el hermano dice, bueno, ¿por qué está pidiendo perdón por mí si yo no he pecado? O sea, él mismo dijo, ¿no? O sea, porque el cristiano no tiene por qué estar pecando todos los días y a cada momento. Entonces, él dice, este, ¿por qué pide perdón por mí si yo no he pecado? Pues. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que depende, en mi concepto, yo no lo hago, ¿ok? Porque es lo que usted dice, o sea, yo no conozco cómo está la vida de las personas. Yo prefiero que cada quien pida perdón por sus pecados, pero hay hermanos que sí lo hacen, ¿ok? En mi concepto, pues yo no lo hago. En cuanto a las vanas repeticiones, el estar orando constantemente no es vana repetición. Vana repetición es que yo esté siempre utilizando como la misma oración constantemente y diciéndola muchas veces y no cambio nada, siempre lo mismo. Como que si yo dijera como una especie de mantra, pues, o sea que las religiones del mundo están acostumbradas a que toman unas palabras y las repiten constantemente como que si se hubiese abrir el cielo, se hubiese ocurrir un milagro. Puede ser una costumbre que ha existido por siglos. Nosotros no, porque nosotros estamos hablando con un ser inteligente y nosotros también somos inteligentes, entonces debemos es conversar con Dios, pues. Entonces, estar constantemente orándole a Dios no es vana repetición. A veces yo, por ejemplo, uno tiene lista de hermanos que piden oración, ¿no? Entonces, ora por ellos en la mañana y después uno dice en la tarde, oye, voy a volver a orar por los hermanos. Pues tengo que seguir orando por ellos porque me lo están pidiendo. Eso, hermano. El hermano Néstor, no sé si quiere agregar algo. Yo creo que lo correcto cuando hay un grupo de personas en una oración, si alguien pide perdón, debería especificar, dice, si alguno hubiese pecado, alguno de nosotros, ¿ya? Porque pedimos por esa posibilidad, entonces, pero no estamos condenando a nadie que pecó. Entonces, si existe la posibilidad de que alguno hubiese pecado, pedir perdón para esa persona. Eh, lo otro, las vanas repeticiones, tiene que ver con las vanas repeticiones que hacían los fariseos, ¿ya? Que siempre estaban orando, pero no para, eh, n- no con una oración seria, sino más bien como para llamar la atención, ¿ya? Impresionar a las personas que escuchaban, más que a Dios. Entonces, cuando uno, por ejemplo, yo estuve en una iglesia pentecostal asistiendo así nomás cuando joven, y resulta que habían personas que oraban y, y hacían una serie de alardes religiosos que de repente no iban con lo que se debe pedir o con lo que se debe agradecer. Y todo eso, entonces, y era el sistema judío, el sistema farisaico. Por eso Dios le dice fariseos hipócritas. Cuando oráis, dice en el capítulo 6 creo que está de Mateo, ¿ya? Usáis vanas repeticiones. Y ahí está la vanidad. Ahí está lo vacío de la oración, lo que no tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque están tratando de impresionar, lo hacían en la calle, a viva voz, entonces ser visto de los hombres, pero no para ser oídos de Dios. Eso pienso yo. No sé. Oh, está bien. Gracias por el aporte, Ok. hermano. Gracias, Hermano hermano. Jorge, quedó Gracias. claro. Clarísimo. Ah, No, la muy vamos a bien. aclarar. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más quiere agregar algo o preguntar algo?
Hermano Mario, Hermana Berta, sí, dígame. una cosita, cabría en esto de la parábola cuando, sí, una imprudencia, pero el Señor también nos dice que hace el bien, no mires a quién, que si te dice camina 1 milla con la persona, camina 2, no una, y así sucesivamente, lo de la capa y todo, es realmente, sí ha pasado en muchas personas que hay esas imprudencias, pongamos una llamada, ahorita ya no estamos como eran en esos tiempos las casas y todo, pero ahorita hay un celular, hay un teléfono y todo, y de pronto a la madrugada alguna llamada por alguna cosa, yo pienso que uno debe estar atento, y si uno es cristiano, es mi concepto, si uno es cristiano, con mayor razón, estar más como a ayudar y a solventar o apoyar. Entonces, no lo vería, bueno, sí, sería imprudencia, pero yo no sé, lo vería como que uno debe actuar en forma como Dios le manda, no sé. No, no, está bien, hermana, sí, porque eh, eh, realmente hay una de las cosas que pasa entre la familia y entre los vecinos es que a veces hay vecinos que necesitan a otros. Cuando uno ve generalmente los infartos y cosas que pasan en la noche, no sé por qué será, ¿no? No sé si Sí, es que la persona dejan o sea, se sienten mal todo el día y dejan hasta que ya no pueden y no pueden en la noche. Entonces en la noche puede llegar algún vecino a tocarle la puerta porque no tiene carro o porque necesita algo, pues. O sea, nosotros como cristianos debemos estar dispuestos porque algún día también podemos necesitar de ellos. Ahora, exactamente. ¿qué pasa si a mí me tocan la puerta para pedirme 3 panes? Porque le llegó visita. Sí, O claro. sea, o sea, ¿me entiendes? O sea, ya ahí Sí, nosotros, sí, oye, sí. mira, pero ¿qué te pasa? O sea, si tú Mm, sabías que iba a llegar visita y si te llegó visita y no la tenía, bueno, entonces que daré lo que tenga y si no, que espere a la mañana, pues, pero no vengas a molestarme a esta hora, pues. Sin embargo, como ya uno se levantó y ya le escuchó, pues uno seguramente le va a ayudar, pues. ¿Me entiendes? exacto. Pero no Sí. sería agradable para uno, pues. Pero sí, nosotros los cristianos debemos estar dispuestos a ayudar, pues, a las personas en la medida que nosotros podamos. Ujú. ¿Ok? Gracias, hermano, muy De amable. nada, Sí, sí, de nada. gracias. A ver, ¿alguien más quiere agregar algo? Por aquí tenemos otros mensajes. La hermana Elizabeth, gracias hermano Mario, Dios le continúe bendiciendo, Dios bendiga a todos los que estamos en esta plataforma, saludos y bendiciones desde lo alto, su hermana Elizabeth desde México, hermana Irma del Carmen, buenas tardes amados hermanos, gracias Dios, gracias a Dios por la enseñanza, a ustedes también hermanos. Muy bien, ¿algo más hermanos? No estamos cobrando hoy. ¿Mm? Es gratis. Se está juntando mucho con el hermano Néstor. Sí, no estaba pensando en el diezmo, pero no sabía cómo pedirlo. Muy bien, hermanos. Entonces, bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, pues vamos a despedirnos. Que Dios nos bendiga, les ayude en todo este día, pues, y sigamos orando, pues, pidiéndole a Dios por su misericordia y su ayuda, porque sabemos que Dios nos escucha. Gracias por acompañarnos y que tengan una excelente semana. Gracias, Gracias, hermano. hermano Mario. Dios le Excelente bendiga. lección. Igual para Muchas todos. gracias, Dios les hermanos, muy bendiga. amables. Que Dios los Cuídense. bendiga. Igual. Tarde. Que estén Bendiciones a bien, pues. todos. Que el Igual, Señor Dios los les bendiga. bendiga. Chao, chao. Descansen. Chao, Hermano, chao, muchas chao. gracias. De nada, hermana. Buenas tardes. Dios les cuide, que estén Muchas bien. bendiciones para todos, Cuidaros todos, hermanos. Amén. cuidaros Bueno. todos. Chao.